comunidad sobre hacer una función que devuelva el nombre de un empleado. Esta función, entre los requisitos que se pidió, es usar la tabla de employees del esquema HR que viene por defecto en Oracle. Manejar el caso de que el empleador no exista, dar un mensaje de empleador no existe y usar el manejo de secciones. Dan un ejemplo de uso que se puede usar con un CL front dual. Se puede usar en este caso con un front dual porque no hay una modificación de la base de datos. Si hubiera un insert, un delete o un update, no se podría usar. Pero como solamente estamos haciendo una consulta, solamente estamos consultando, sí se puede usar sin problema en un select. Entonces el ejemplo de uso es con select. Vamos a tratar de hacer el ejercicio como indica las instrucciones. Vamos a verlo. Aquí estoy en el esquema que estoy usando, pero el esquema donde está la tabla employees o empleado es la HR, es esta tabla que ustedes todos lo tienen. Si ya han entrado aquí a este ambiente, van a ver que todos tienen el HR, y aquí es la tabla que vamos a utilizar, pero no la vamos a usar la misma HR acá porque no tenemos los permisos para crear funciones en este esquema. Así que el esquema que vamos a trabajar es el esquema de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces comenzamos con la creación con un create o replace function. Nos dice que los valores de entrada es el ID del empleado, el nombre que le vamos a poner a la función será obtener un nombre completo, obtener nombre completo. Como les decía, la entrada, el campo de entrada, vamos a identificarlo con in, aunque si no le pone nada por defecto él sabe que es in. Le vamos a poner la entrada un código numérico, un number. Entonces nos va a retornar, como es el nombre completo, entonces nos retorna un varchar2, que es un alfanumérico, is, ¿cierto? Entonces comenzamos con el begin. Yo siempre hago la estructura completa. El exception, bueno, nos pide el exception. Pongo en no data phone, then, y cerramos la función. Generalmente, porque si tenemos varias funciones en un paquete, por ejemplo, debemos ponerle acá que termina la función para saber qué función fue que terminó, y así no confundirnos. Entonces acá vamos de una vez en el begin y ponemos el select from hr punto employees. Esta es la tabla que vamos a consultar. Where, recuerda que aquí tenemos el ID, vamos a ponerle un alias a esta tabla,
MPL le vamos a poner. Entonces vamos a este alias acá, punto. El MPL aquí es en Employee ID. Employee ID. Lo podemos confirmar aquí. Si nos vamos en HR, podemos ver aquí todos los campos. Fíjense que la llave aquí es Employee ID, First Name y Last Name. Eso es lo que vamos a usar. Pero si lo quieren ver desde acá, desde el esquema de nosotros, solamente tendríamos que darle a esta tabla Employees, tabla de empleados, le damos un describe y aquí también podemos ver, dice que no existe, o sea, parece que la escribí mal. Vamos a revisar HR Employees, 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 pero según veo no le está viendo, aunque le puse aquí el HR, no la estoy viendo. Mírenlo acá. No me permite verlo por, como le decía, asuntos de permiso. Pero mira acá, donde está el registro 100, el 101, el 103. Aquí está la data de empleado. Si chequeo aquí, vamos a ver poniéndolo en minúsculas para saber si es case sensitive. HR Employees. Vamos a ver si también la ve, haciéndole select. Exactamente, la ve sin problema. O sea que el problema es que no puedo darle un describe desde acá por cuestiones de permiso. Así que seguimos adelante con nuestra tabla Employees y nuestra clave y nuestra llave primaria dijimos que es Employee ID. Y aquí va a ser primero el last name, según lo que nos dice el programa, que primero tenga el apellido, last name, concatenamos, damos un espacio o una coma podemos ponerle y ponemos el primer nombre, first name, que es el nombre, first name, que es el nombre. Y dije aquí que en Employee ID iba a ser igual al que estoy pasando acá. En la función estoy pasando el valor del employee, del empleado. Employee acá. Paso el valor. Entonces into el valor de la variable. El valor que estoy aquí haciéndole select de la tabla de empleado. La introduzco, vamos a definirlo acá arriba en una variable. Vamos a llamarle BC nombre completo. Que va a ser un varchar to porque es numérico. Vamos a ponerle de 100. Entonces voy aquí, el last name y el first name de la tabla de empleado la introduzco en la variable que tengo acá, nombre completo. Luego acá le doy un return al nombre completo que ya tengo en la variable. Return. Entonces acá abajo, si se va por la excepción, porque
porque no existe ese código de empleado, que entre aquí en la sección, en el no data found, que es la sección que me interesa, y pongo empleado no existe. Código, pongo el número del código, que es el que recibo aquí por el parámetro alante de la función. Y digo que ese código no existe. No existe. No existe. Si corremos aquí nuestra función, si lo compilamos nuestra función y me da un error. El error que me da dice que tabla o view no existe. Eso me quiere decir que no está viendo HR. No, parece que directamente usando la función por cuestiones de permiso no me deja ver el HR. Puedo darle un gran, pues ya tiene sinónimo, pero le puedo dar un gran, pero yo no tengo el usuario de BA necesario para yo dar un gran a esa tabla. Entonces lo que yo podría hacer es, como hice acá, pero la voy a borrar, lo que yo voy a hacer es crear la tabla de empleado en mi usuario, que la tenía previamente creada. Como no me está permitiendo acá, no me está permitiendo crear la función, porque me dice que no ve la tabla, pero sí yo puedo leerla. Entonces, como puedo leerla, lo que yo voy a hacer es que le voy a dar un select a la tabla de empleado de HR. Le voy a dar un select. Con el select si la veo, porque tiene sinónimo y tiene permiso de lectura. Si tiene permiso de lectura, ve los datos de la tabla. Entonces yo lo que voy a hacer es que en mi esquema voy a darle un create table, empleados HR como as select. Yo lo que estoy haciendo ahí es creando esta tabla de empleado en mi esquema como la tabla de empleados de HR, del esquema HR. Corro esta instrucción y me dice que me creó la tabla empleado HR. Si yo ahora, en vez de hacerle un select a empleado HR, le hago un select en vez de allá a la de empleado en HR, le hago a la que creé ahora aquí en mi esquema o usuario. Si yo le doy un select, a la que acabo de crear, están los mismos datos de la tabla. Perfecto. También pude haber creado una vista. En vez de una tabla. Lo más correspondiente era crear una vista. Entonces ahora aquí yo cambio, en vez de ser de HR Employer, cambio la tabla que yo acabo de crear, que es empleados HR. Entonces acá sí puedo correr y crear mi función. Aquí está. La creó sin problemas. No me dio error. Fue compilada sin error.
Entonces, si yo ahora uso la función y la consulto, como pide el ejercicio, la consulto con un select la función con su parámetro from la tabla dual. Acuérdense que dual es una tabla ficticia que tiene Oracle para usarla de comodín. Porque yo necesito aquí en el front una tabla, ellos tienen una tabla ficticia que es la dual, que tiene un registro y una columna, pero una tabla ficticia, no una tabla real. Entonces hacemos un select a la función con el código 100. Si corro esta función que acabo de crear, me trae King Steven. ¿Ves? La función me devolvió King, Steven, como aquí yo lo programé. El último nombre, el apellido, coma, el nombre. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí en vez de una coma, le pongo un guión y compilo mi función, si yo corro ahora, mírenlo ahí con el guión, King-Steven, me devolvió la función. Si yo le pongo un 999, código 999, y corro, me dice código 999 no existe. Código 999 no existe. Lo puse todo junto, pues me salió todo junto, pero si vengo aquí, le doy un espacio aquí y un espacio aquí, compilo de nuevo mi función que acabo de hacer, corro acá con 99, me dice código 999, que fue el que puso aquí, no existe. Si le pongo 101, código 101, Jan-Nema. O sea que nuestra función está trabajando exactamente como se pide en el ejercicio. Vamos ahora a ver si verdad la información que nos está trayendo es real. Que hacemos de nuevo un select a la tabla. Hacemos un select a la tabla. Por ejemplo, el 102 es Lex García. Lex García es el 102. Si le ponemos aquí la función 102 y corremos, trae Lex García. Lo correcto aquí es que en vez de ser como le pusimos, un guión, lo que se usa es una coma. Compilamos de nuevo. La función se crea y se compila. Corremos de nuevo. García, Lex. Esta es la función que creamos de crear, que es de la tarea número 2. En la función, obtener el nombre completo, le pasamos un ID de empleado y retornamos un varchar. Creamos una variable de nombre completo y le hacemos un select a la tabla de empleados con el último nombre, coma, el primer nombre. Cuando el código de empleado sea el del parámetro acá arriba de la función, y luego retornamos el nombre completo. Si en caso hay una excepción y el código, el ID de empleado no existe, se va por la excepción y se va por un no data found.
que es cuando no existe algo. Entonces nos retorna el código de empleado no existe. Fíjense que tenemos aquí dos ramas. Las ramas cuando existe, que nos da el return cuando existe, y las ramas del return cuando no existe. O sea, si yo no le hubiera puesto aquí en la excepción, me hubiera dado un error feo aquí cuando hubiera corrido. Porque siempre hay que ponerle el return. Es un solo return que lleva la función. La función lleva un solo return, pero por rama. Si hay varias vías por donde se puede ir el programa, tiene que terminar en un return. Tienen que tener eso siempre en cuenta. Porque si le ponen un return en un solo sitio, pero el programa nunca se va por esa rama, entonces nos da un error. Siempre hay que prever todas las ramas posibles donde se puede ir el programa y ponerle un return. Bueno, que les sea de provecho y nos vemos en la próxima.